Muy buenos días, aquí seguimos, son las 10 de la mañana y como hemos prometido, continuamos con esta Sabeking Week 2020 hablando de un tema que digamos ya pudimos empezar un poquito a bosquejar ayer, que es eso de asociarnos con otra empresa, es decir, de cuando necesitamos de algún socio que nos ayude a continuar adelante con nuestro camino, a ser más grandes, a ser mejores, a poder optar a proyectos que de otra manera no seríamos capaces de llegar. Bueno, pues hoy vamos a tocar ese mismo punto, pero con una empresa un tanto diferente, con una unión de empresas un tanto diferente, con lo que se llama, en este caso, la sociedad laboral. Queremos saber qué es esto porque nos han dado un dato, nuestros próximos contertulios, que es un dato muy curioso. Nos dicen que estas empresas tienen más éxito que otras y que además son más humanas y sostenibles. Así que, bueno, queremos que nos cuenten qué es esto de la sociedad laboral y por qué es un modelo mejor, vamos a decir, de momento, a ver lo que nos cuentan ahora, mejor que otros. Así que para eso está con nosotros tanto Javier Muñecas como Olatz Jaureguizar. Ambos pertenecen al área jurídica de ASLE, la Agrupación Empresarial de Sociedades Laborales de Euskadi, que es quien organiza esta, bueno, vamos a decir mesa redonda, vamos a decir así, que vamos a tener a continuación, aunque va a ser primero una exposición y luego después pues le haremos el turno de preguntas. Ya saben que tienen esa posibilidad de hacer preguntas a través del chat en YouTube. Cualquiera que quiera preguntar, ahí no tiene más que entrar, lanzar la pregunta y luego se la trasladaremos, mejor dicho, a nuestros contertulios. Así que va a empezar primero Javier Muñecas, cuando quieras. Empezamos con la exposición. Muy bien. Egunon de Nori, y antes que nada, muchas gracias a Dema por invitarnos a ASLE a participar en esta semana tan importante pues para temas de emprendimiento y para dar a conocer nuestro modelo de empresa en este caso. Y bueno, voy a tratar de efectivamente responder al título de nuestra ponencia, ¿no? Que es un modelo de empresa que entendemos nosotros que es más humano, sostenible y, como has comentado también, con más garantías o con más garantías de éxito, por una serie de claves que es lo que pretendemos exponer hoy, ¿no? Bueno, antes que nada, pues una pequeña pincelada sobre lo que es ASLE, que es la entidad que representamos tanto Olatz como yo, ¿no? ASLE es una entidad empresarial que lo que hace es, asociar o representar los intereses de las sociedades laborales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, ¿vale? Es una entidad que existe en el año 1982 y que actualmente pues, representamos en el entorno de 280 empresas, 300, con un importante número también de trabajadores en esas empresas. ASLE tiene, como veis, una larga trayectoria del año 82 porque responde a un modelo de empresa que surge principalmente en la década de los años 70. Las primeras sociedades laborales surgen en la época de la crisis de los años 70, la crisis del petróleo, después la crisis industrial, y las primeras están, pues eso, en el año 77, 78, y es un fenómeno que se produjo en aquellos tiempos, que era aquellas empresas, en aquellos tiempos empresas, la mayoría de ellas industriales, del sector del metal, básicamente, con grandes plantillas, pues que se encontraban en crisis, que eran empresas que llegaban a una inviabilidad, cuyos propietarios en muchas ocasiones veían que no podían ya continuar, y los trabajadores, los colectivos de trabajadores, pues como forma de continuar la actividad, se organizaban para quedarse con la empresa, ¿no? Era ese modelo clásico de te doy la empresa por una peseta, pero bueno, tú te haces cargo de todo lo que hay. Habitualmente en las empresas que había, pues eso, deudas institucionales, deudas con seguridad social, deudas con Hacienda, deudas con proveedores. Los propios trabajadores y trabajadoras solían tener también una deuda, la empresa tenía una deuda importante con ellos. Entonces, esos grupos de trabajadores se empezaron a hacer cargo de esas empresas. Este movimiento que empezó en Euskadi, prácticamente de forma puntera en todo el Estado, era al final un fenómeno que se iba dando, no tenía ningún tipo de forma jurídica, y bueno, desde el Estado en aquellos tiempos, lógicamente, el gobierno central, porque todavía no había, digamos, una articulación autonómica como ahora, pues bueno, pues desde aquí, desde Euskadi, pues empezó a demandar pues ayudas para el tipo de empresas, que se reconociera esa realidad. Y bueno, pues se empezaron a articular algún tipo de ayudas, préstamos, etcétera, a esos grupos de trabajadores, y así como se fue conformando un poco pues un modelo de empresa que eran sociedades anónimas que tenían como característica simplemente que los trabajadores eran los dueños del capital, porque el empresario se lo había dado. Punto. Y que con grandes esfuerzos muchas veces de reestructuración empresariales, con jubilaciones, con préstamos personales, aportaciones económicas de los trabajadores, aportaciones de las deudas salariales, y también con una buena
comprensión por parte de la administración, pues que veía que era una forma en aquellos tiempos de salvar puestos de trabajo y de continuar empresas que de otra forma hubieran sido inviables, hubieran ido a la quiebra, pues así es como se fueron creando, ¿no? Sin marco jurídico prácticamente, más que tenían todas en común lo mismo. Somos todas empresas que los trabajadores nos hemos hecho cargo, digamos, y apostamos por la continuidad de la actividad. Eso es lo que, digamos, identificaba y tenían en común todas estas empresas. De este modo, la primera empresa son de los años 78, 77, 79. De este modo, nos encontramos como el año 82 ya hay en Euskadi 53 empresas que tenían estas características. La mayoría, como digo, la enorme mayoría, la inmensa mayoría, eran empresas, lógicamente, del sector industrial. Y además eran empresas diferentes, totalmente diferentes a las de ahora, empresas más bien grandes, de grandes plantillas o de plantillas importantes. Y entonces, bueno, estas empresas confluyeron en la necesidad de crear una asociación representativa que defendiera sus intereses y que sirviera para que el movimiento pues, se fuera ampliando y al final tuviera un reconocimiento social y un reconocimiento legal e institucional. Bien, entonces en el año 82 se crea ASLE y en el año 86 se hace la primera ley de sociedades laborales, que eran sociedades anónimas laborales. La ley de sociedades anónimas laborales, que lo que hacía era dar forma jurídica a eso que existía de facto, esas sociedades laborales, ¿no? Entonces establecían una serie de requisitos, pues bueno, pues que eran empresas colectivas, que tenían que tener un mínimo de 4 socios, que la mayoría del capital siempre estuviera en manos de los propios trabajadores indefinidos, aunque pudiera haber otros socios que aportaran sin ser trabajadores, pero siempre que el control, por tanto, de la empresa perteneciera al colectivo de trabajadores, y el modelo se fue desarrollando. Entonces, ese desarrollo significó que lo que inicialmente se constituía como una fórmula de respuesta ante la crisis empresarial se va ampliando a otros campos de actuación, ¿no? De modo que en el año 1997 se hace la segunda ley de sociedades laborales, que es la ley de sociedades limitadas laborales, ¿de acuerdo? Que lo que hace es que amplía el campo de sociedad laboral a la sociedad limitada también. Es decir, ya no se hace solamente SALES, sociedades anónimas laborales, sino que se puede hacer también sociedades limitadas laborales, que evidentemente por la propia característica de las sociedades limitadas tienen más capital social y habitualmente responden a proyectos mucho más pequeños, proyectos de emprendimiento colectivo, de nuevas actividades, pero pequeñitas, que ya no son pues esas actividades industriales de grandes plantillas, sino sector servicios, empresas pequeñas, nuevas, de nuevo cuño, etcétera, ¿no? Y entonces, a partir del año 97, con esta nueva ley, lógicamente, sigue siendo la sociedad laboral una referencia de reconversión, pero amplía su campo de actuación al emprendimiento colectivo, ¿no? Se sigue desarrollando el modelo y actualmente lo que tenemos es una ley de sociedades laborales y participadas. Entonces, la ley actual, la ley que regula, lo explicará después Olach, es una ley que regula la sociedad laboral y además la sociedad participada, que es aquella sociedad en la cual los trabajadores tienen capital, se llega a ser mayoritarios, pero hay una participación del capital social. Y se regula junto con la ley de sociedades laborales. Es decir, por tanto, todo el mundo de la participación de los trabajadores en el capital se engloba alrededor de la sociedad laboral. La sociedad laboral es un poco aquella que tiene los requisitos la más avanzada, pero otras fórmulas de participación del capital, digamos, también se contemplan en la última ley. ¿De acuerdo? Entonces, actualmente, nosotros lo que decimos, por tanto, es que la sociedad laboral es referencia, evidentemente, de reconversión empresarial, puede ser también referencia de sucesión de empresas que, por ejemplo, en el seno familiar no haya una posible sucesión y los trabajadores se pueden hacer cargo. Imaginemos pues, pequeños comercios que el dueño se jubila y los trabajadores pues, pueden continuar, es decir, una forma de sucesión, y después una fórmula de emprendimiento colectivo, ¿no? Que es lo que venimos a exponer en esta transparencia, ¿no? ¿Por qué le damos fuerza al tema de colectivo? Bueno, pues lógicamente, por lo que he explicado, la sociedad laboral es una empresa que por naturaleza tiene que ser una empresa colectiva, tiene que tener un mínimo de tres trabajadores y habitualmente son más. Y por tanto, es una forma que es un poco, digamos, en contraposición a lo que llamamos el emprendimiento individual, ¿no? Sino el emprendimiento acompañado. Y nosotros entendemos que el emprendimiento acompañado es más fuerte porque como dice un proverbio, ¿no? Si quieres ir más rápido, vete solo. Si quieres llegar más lejos, es mejor ir acompañado, ¿no? Entonces, ¿qué supone un emprendimiento colectivo? Bueno, supone aunar fuerzas, complementar perfiles, supone más capacidad, obviamente, de obtener financiación, supone, en definitiva, la capacidad de tener mayor dimensión empresarial y eso
conlleva una mayor resiliencia, una mayor durabilidad y, por tanto, entendemos una mayor garantía de perdurabilidad del proyecto, ¿no? Y por eso, por lo que nosotros defendemos eso, emprendimiento en participación y emprendimiento colectivo, ¿no? Entonces, yo creo que ahora lo que procede es explicar un poquito lo que es, para que sepamos todos de qué estamos hablando, ya entrando más en profundidad. Y después ya ahí deduciremos, de que lo vas a explicar ahora, lo que es la sociedad laboral en más detalle mi compañera Olach, y de ahí deduciremos un poquito, una vez viendo qué es la sociedad laboral, cuáles son los valores que se deducen de esa configuración, ¿no? Me ha gustado mucho esta introducción histórica, porque yo tengo la teoría de que todo lo que nos pasa hoy ya nos ocurrió en el pasado. Y si en el pasado le dimos una solución, probablemente hoy estemos hablando de soluciones a nuestro presente, es decir, a esa crisis, ¿no? Esto surgió de una crisis, estamos en una crisis, quizá ahí tengamos la solución, ¿no? Puede ser. Vamos a ver si es así. Olach, ¿qué es una sociedad laboral? Cuéntanos un poquito más de todo esto. Perfecto. En primer lugar, pues egunon danori. Yo también, pues como decía aquí Javi, estoy encantada de participar, de que nos hayan brindado esta oportunidad aquí de explicar lo que somos y lo que hacemos y cómo podemos ayudar al emprendedor. Y efectivamente, como decía mi compañero Javi, voy yo ahora a explicar esos aspectos jurídicos, esos aspectos más prácticos de la fórmula jurídica que es la sociedad laboral, conforme a la última ley que se publicó en el año 2015, que que regula la sociedad laboral y también a la empresa participada, ¿no? En principio, la sociedad laboral es una sociedad mercantil, es una sociedad de capital. De hecho, pese a disponer de una regulación específica, como es la ley del año 2015, la Ley de Sociedades Laborales y Empresas y Sociedades Participadas, en muchos de sus aspectos, sobre todo de funcionamiento de órganos sociales y modificaciones estatutarias, se rige por la Ley de Sociedades de Capital. Por tanto, es una sociedad de capital, una sociedad mercantil, con ánimo de lucro. ¿De acuerdo? Pero su principal característica y fundamental característica, que es lo que le hace en un modelo de empresa diferente, diferenciada y más humana, es que la mayoría de ese capital social tiene que ser propiedad de los trabajadores indefinidos, de las personas socias trabajadoras. ¿De acuerdo? Es una empresa de personas trabajadoras y para personas trabajadoras, en las que estas personas trabajadoras controlan el destino de su empresa y el destino, digamos, de su vida laboral. Por lo cual, esta es la principal característica. Pueden ser la sociedad laboral, puede constituirse, aquí vemos la regulación legislativa que ha tenido lugar para esta fórmula jurídica, que ya nos ha anticipado Javi Muñecas. Como veréis, es una figura relativamente joven, pues yo tengo 35 años, no llega a los 40, pero ya ha conocido 3 leyes que le han regulado o que han modificado esta fórmula jurídica para adaptarlo a las distintas necesidades y circunstancias de cada momento en que se han publicado y se han aplicado estas legislaciones. Como veis, es una figura que se pretende, se adapte y se acomode a las distintas circunstancias económicas y empresariales que tienen lugar a lo largo de todos estos años, a lo largo de la historia. Características. Puede constituirse una sociedad laboral como una sociedad anónima laboral, y el capital social mínimo del que tiene que disponer esta empresa sería 60.000 euros. Exactamente igual que una sociedad anónima tradicional. 60.000 euros que en el momento de la constitución necesariamente se ha de desembolsar en un 25% y el resto, el 75% restante, se puede desembolsar en un plazo de 5 años conforme lo decida el órgano de administración. ¿De acuerdo? Bien. Esta es una posibilidad, pero también se puede constituir como sociedad limitada laboral con un capital social mínimo de 3.000 euritos. Con lo cual, digamos que tenemos ambas opciones. Como ya explicaba Javi Muñecas, pues la sociedad anónima, que tradicionalmente la asociamos con necesidades de inversión quizás más amplias, más fuertes, o con empresas de otra envergadura, de otro tamaño, pero también se puede constituir una sociedad laboral pues de una estructura más pequeñita, más familiar, como puede ser, o más personalista, como puede ser la sociedad limitada laboral. Tenemos la ley
permite que el capital social de este tipo de sociedades pueda estar integrado por dos tipos de personas socias. Las personas socias trabajadoras, que son cuyas acciones o participaciones sociales se denominan de clase laboral, son aquellas que tienen necesariamente que contar con la mayoría del capital social y, por lo tanto, con la mayoría de los derechos de voto. Recordemos, o como anticipaba en la introducción, es una empresa que tiene que estar controlada por sus personas trabajadoras. ¿De acuerdo? Pero también nos permite la ley incorporar al capital social personas socias no trabajadoras, ¿no? Pues también previendo la necesidad de, dependiendo del tipo de negocio al que se dedique la sociedad laboral, en muchas ocasiones es importante, incluso necesario, contar con inversores que no sean personas trabajadoras. Y nos permite, por lo tanto, incorporar capital ajeno, capital con personas socias de clase general. Es decir, se pueden incorporar accionistas o personas socias de clase general, que se llama. Simplemente aportan capital, pero no aportan trabajo. Bien. Y el número mínimo de socios con carácter general que nos exige este tipo de forma jurídica es de 3 personas. 3 personas, ¿por qué? De manera indirecta, la propia regulación legal nos indica o ya nos determina este número mínimo de personas socias cuando limita el capital social que de manera individual puede tener cada una de las personas socias en una sociedad laboral, que es de 1/3. ¿De acuerdo? Por lo tanto, necesariamente 3 personas tienen que integrar el capital social de una sociedad laboral. Establece una excepción en la posibilidad de poseer más de 1/3 del capital social, que es y está referido a las entidades sin ánimo de lucro, a las entidades semipúblicas o ese tipo de sociedades con participación pública a las que les permite poseer o participar en una sociedad laboral con más capital social o con más porcentaje de capital social que el tercio. Pueden tener más de 1/3 del capital social, poco pensado también en contar, porque hay determinados proyectos o negocios de alto contenido tecnológico o de alto que necesitan mucha inversión, que pueden necesitar y pueden requerir de inversión de capital ajeno, inversiones fuertes y bueno, pues como pueden ser entidades o seed capital o entidades de este estilo que participan en proyectos determinados y normalmente participan con porcentajes de capital más elevados, pues digamos por filosofía o planteamientos internos. Con lo cual se permite la incorporación de este tipo de capital en mayor porcentaje que el tercio del capital social, pensando en ayudar a los proyectos empresariales que puedan necesitar de más inversión o de más apoyo económico. Sin embargo, pese a que con carácter general la sociedad laboral se tiene que constituir con 3 personas socias, de manera temporal nos permite la actual regulación constituir una sociedad laboral únicamente con 2 personas socias. Ambas personas socias, por supuesto, trabajadoras y cada una con un 50% del capital social. ¿Por qué nos permite la ley esta excepción? Porque, bueno, de manera generalmente se considera que para que un proyecto empresarial se consolide, se estabilice en el mercado, normalmente suele exigir como alrededor de 3 años, que es un periodo temporal en el cual, bueno, pues estos socios o estas personas socias promotoras o fundadoras necesitan contener gastos porque están valorando, testando de alguna manera su actividad y su negocio y necesitan este periodo de tiempo para consolidarse en el mercado. Con lo cual, de alguna manera, la ley lo que ha facilitado es minimizar esos gastos en la medida de lo posible, ese gasto social que puede suponer el constituir una sociedad laboral de 3 personas, permitiendo constituir una sociedad laboral únicamente con 2 personas socias y las 2 trabajadoras y al 50%. Es una excepción de carácter temporal porque al cabo de 3 años, es decir, únicamente esta excepción tiene una duración de 3 años, y al cabo de 3 años, ya en el 4.º año, necesariamente
si esa sociedad laboral quiere continuar siendo sociedad laboral, quiere continuar manteniendo su fórmula jurídica, necesita incorporar una tercera persona socia y redistribuir ese capital social en 3 partes, ¿de acuerdo? De tal modo que cada uno tenga como mínimo o como máximo, mejor dicho, 1/3 del capital social. Pero bueno, de alguna manera ya la ley contempla esa posibilidad de ayudar o apoyar a esos promotores que, bueno, pues tienen sus dudas de cómo va a funcionar el negocio y lo que buscan es reducir pues, al máximo posible los gastos y sobre todo gastos sociales, que bueno, pues es uno de los gastos también importantes en una sociedad en general. Otra de las características que, bueno, que se impone en la Ley de Sociedades Laborales y que se debe respetar durante toda la vida de una sociedad laboral es el número de personas trabajadoras con contrato indefinido no socias que puede contratar la sociedad laboral. No existe limitación ninguna a la hora de contratar personal temporal. Únicamente, yo, como suelo decir, esa limitación puede venir determinada pues, por las modalidades contractuales que la legislación laboral nos brinda y que cada vez empiezan a ser pues más reducidas y nos acota más, ¿no? Pero la limitación en la sociedad laboral tiene lugar, o sí nos la encontramos, a la hora de contratar personas trabajadoras indefinidas que no vayan a ser socias. En este caso, esta limitación viene condicionada por el número de horas al año que trabajan los socios o las personas socias trabajadoras. En este caso, el máximo de horas durante las cuales nos van a poder trabajar personas trabajadoras indefinidas no socias es el 49% del total de horas al año que trabajan las personas socias trabajadoras. ¿De acuerdo? Digamos que esta es la limitación. ¿Por qué nos impone esta limitación la legislación laboral? Que digamos es una limitación que, si no recuerdo mal, las distintas legislaciones la han incorporado siempre. Porque a ser la sociedad laboral, a ser una sociedad de personas trabajadoras indefinidas, lo que busca, lo que pretende es que todas las personas trabajadoras indefinidas que sean contratadas acaben incorporándose al capital social. Y de alguna manera esta limitación está de alguna manera, pues bueno, pretendiendo conseguir eso. Es decir, si quieres contar con personas indefinidas, trabajadoras indefinidas, pues incorporarlas al capital social, ¿no? De alguna manera busca esa incorporación, ¿de acuerdo? Y luego, este tipo de empresas es un tipo de empresa cerrada, en el sentido de que como el control del capital social y los derechos de voto siempre tiene que estar en manos de las personas socias trabajadoras, pues evidentemente a la hora de transmitir o vender las acciones o participaciones, pues se establecen unos límites, unas limitaciones en cuanto a las personas o colectivos que las pueden adquirir para evitar que ese control del capital social y de las decisiones acabe en manos de personas que no sean trabajadoras. Por lo tanto, en principio, si cualquier persona socia de una sociedad laboral, ya sea socia trabajadora o persona socia capitalista o de clase general, deseara transmitir sus participaciones o acciones, lo puede hacer libremente siempre que lo transmita a una persona socia trabajadora o a una persona trabajadora no socia. ¿De acuerdo? En ese caso, la transmisión es libre. La empresa o la Junta no tiene por qué posicionarse ni admitir dicha transmisión, siempre que los colectivos que adquieran esas acciones o participaciones a la venta sean, como os indico, personas socias trabajadoras o personas trabajadoras no socias. Bien, fuera de estos supuestos, si esa persona socia tiene un comprador distinto de estos colectivos, el órgano de administración de la sociedad laboral tendrá que ofrecer, en primer lugar, este paquete de acciones o de participaciones a una serie de colectivos que existen en la empresa que tienen preferencia a la hora de comprar. Y son personas trabajadoras indefinidas no socias,
socias trabajadoras, personas socias trabajadoras, personas socias de clase general o capitalistas y la propia sociedad laboral. Como veis, todas estas restricciones o limitaciones están enfocadas, orientadas a evitar que el control de la sociedad laboral deje de estar en manos de sus personas socias trabajadoras. Importante, ¿de acuerdo? Y además, el hecho de facilitar como colectivo con preferencia a la hora de comprar a las personas trabajadoras no socias, indefinidas no socias, perdón, también busca o tiene como objetivo favorecer la incorporación de esas personas trabajadoras que no son socias, lo cual, pues bueno, cumple ese doble objetivo. Bien, aquí también suele en la sociedad laboral, bueno, pues como existe esa doble condición de persona trabajadora y de persona socia, bueno, pues aquí también hemos de indicar, luego ya se verá más adelante, que la persona socia trabajadora en una sociedad laboral de 3 personas, es decir, es una relación laboral por cuenta ajena. Es decir, la persona socia trabajadora en una sociedad laboral se le considera persona trabajadora por cuenta ajena. Además, es un tipo de empresa en el que prima más la relación laboral por cuenta ajena que la condición societaria. ¿De acuerdo? Ahí la excepción tiene lugar en la sociedad laboral de 2 personas socias trabajadoras, en las cuales, bueno, pues durante ese tiempo, ese periodo temporal de 3 años, se las van a encuadrar en autónomos y, bueno, de alguna manera, durante ese tiempo, pues esa ajenidad, bueno, queda un poco más diluida, ¿no? Pero lo que es una sociedad laboral general, en la que necesariamente tiene que estar integrada por 3 personas, como os indico, la relación laboral por cuenta ajena prima siempre sobre la condición societaria, lo cual es muy importante, porque a la persona socia trabajadora se le van a reconocer todos los derechos que se le reconocen a una persona trabajadora por cuenta ajena, o sea, absolutamente todos los derechos. Y en este caso, yo lo indico o lo comento al hilo de lo que se ve en la diapositiva, y es que, bien, a la persona socia trabajadora, como se la considera persona trabajadora por cuenta ajena y está sujeta a la legislación laboral común, ordinaria, pues bueno, evidentemente su relación laboral puede verse extinguida pues, por muchos motivos, ¿no? Está claro, pues por una baja voluntaria, por una jubilación, pero también por un despido disciplinario, por ejemplo. Y en estos casos, siempre que tenga lugar la extinción de la relación laboral de la persona socia trabajadora, la Ley de Sociedades Laborales les impone la obligación de ofrecer a la venta sus acciones o participaciones sociales conforme pues, al derecho de adquisición preferente que contempla la ley. Es decir, la persona socia trabajadora que finaliza su relación laboral por el motivo que sea, viene obligada legalmente a poner a la venta sus acciones o participaciones. Y de esta manera el órgano de administración las ofrecerá a esos colectivos que hemos visto anteriormente que tienen preferencia a la hora de comprar. Como veis, ya nos encontramos con otro mecanismo que lo que busca también es favorecer la incorporación de nuevas personas socias trabajadoras, porque tenemos ahí la posibilidad de que accedan a comprar las personas trabajadoras no socias, y por otra parte también lo que busca es evitar que esas personas socias trabajadoras cuya relación laboral finaliza no vendan o no, por lo que sea, no deseen o no tengan voluntad de vender y se hagan con el control del capital social y, por lo tanto, con las decisiones de la empresa, ¿no? Se trata de evitar eso, es decir, obligatoriamente tienen que ofrecer a la venta. Luego, otra cuestión será quién les pueda comprar o dejar de comprar. Pero la ley les fuerza a vender, precisamente buscando eso, evitar que el control del capital de la empresa acabe quedando en manos de personas socias que han finalizado su relación laboral en la empresa y que no han vendido su porcentaje de capital social. Encuadramiento de la seguridad social. Este es un tema de mucho interés, ¿no? Para los emprendedores y para los promotores. Dependiendo un poco también de las edades del grupo de emprendedores o promotores, pues bueno, los intereses de encuadrarse en un régimen o en otro pues son distintos o varían, ¿no? O sea, hay intereses distintos. Pero, con carácter general, la persona socia trabajadora, como adelantaba, se la considera persona trabajadora por cuenta ajena y, por lo tanto, se le encuadra en el régimen general de la Seguridad Social con todas las prestaciones
incluido la prestación por desempleo y la prestación del Fogasa. Ya sabréis que la prestación que abona el Fogasa tiene lugar cuando la sociedad entra en una situación de crisis económica o en un concurso de acreedores y se ve imposibilitada de abonar indemnizaciones y salarios y es declarada insolvente. En esos supuestos es cuando el Fogasa entra en funcionamiento y abona a esas personas trabajadoras esas indemnizaciones y esos salarios adeudados por la empresa declarada insolvente, bien, con sus topes máximos, evidentemente, porque hay unas prestaciones máximas, pero en esto consiste la prestación que suele abonar el Fogasa. Y la persona socia trabajadora en la sociedad laboral accede a estas prestaciones, con lo cual yo creo que es muy importante. Excepciones. Cuando las personas socias trabajadoras de una sociedad laboral obligatoriamente deben encuadrarse en el régimen de autónomos. En el régimen de autónomos se encuadran aquellas personas socias trabajadoras que forman parte de una sociedad laboral de 2 personas, al 50%, eso está claro. Con la ley reguladora de la seguridad social les obliga a encuadrarse en autónomos durante ese periodo de tiempo de 3 añitos. Y luego también las empresas, las sociedades laborales familiares, es decir, aquellas que tengan personas socias, trabajadoras y de clase general independientemente, que tengan relación de parentesco o relación matrimonial, que además convivan en la misma unidad familiar y que además tengan el 50% del capital social como mínimo, se ven obligadas a encuadrarse en el régimen especial de trabajadores autónomos, en la sociedad laboral. Y en el régimen general asimilado estarán obligadas a encuadrarse aquellas personas socias trabajadoras en empresas de más de 25 personas socias trabajadoras que formen parte de los órganos de administración y que estén retribuidos por formar parte o por desempeñar esos cargos mercantiles en el Consejo de Administración o en los órganos de administración, mejor dicho. Órganos societarios, aquí no me voy a extender porque son exactamente los mismos que existen en toda sociedad de capital, en la SA y en la SL, como es la Junta de Socios, que es el órgano máximo de representación máxima, donde cada persona socia trabajadora o de clase general, que puede haber también la sociedad laboral, va a participar en función del capital social que posee. Aquí, pues en la sociedad laboral, lo mismo que en la sociedad anónima y limitada tradicional, el voto de cada persona socia pues, tiene el valor o el peso de la aportación al capital social que haya efectuado. Y luego tenemos los órganos de administración, pues lo mismo que una sociedad anónima limitada, que puede adoptar 4 modalidades: administrador único, administradores mancomunados, solidarios o consejo de administración. ¿De acuerdo? Entonces, pues esto sería en lo relativo a los órganos societarios. Bueno, y la dualidad que ya os anticipaba, pues bueno, como personas socias, tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquier persona socia de una sociedad anónima o limitada, y como persona trabajadora por cuenta ajena, pues tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquier persona trabajadora al uso. O sea que les aplican el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo del sector de actividad al que pertenece la empresa. Hay un detalle que la Ley de Sociedades Laborales impone a la sociedad laboral, que es pues el Fondo Especial de Reserva. Les obliga a capitalizar cierta parte de los beneficios, ¿no? Entonces, que en concreto suele ser un 10% del beneficio neto de cada ejercicio hasta que esa reserva alcance el doble del capital social que tiene desembolsada o que ha desembolsado la sociedad laboral. O sea, el objetivo, clarísimamente, es generar esa capitalización, esos ahorros en la empresa y, si no se cumple, pues no tiene ninguna penalización, ¿no? Pero, es, de alguna manera, forzar también el que la empresa genere esos ahorros, capitalice cierta parte de los beneficios que se ha demostrado, porque en la sociedad normalmente la tendencia también es a capitalizar mucho los beneficios en general, y se ha demostrado que les ha ayudado mucho a superar esos momentos de crisis económica y de periodos así complicados, de situaciones económicas complicadas, ¿no? Entonces, digamos
que es un buen planteamiento. Régimen de responsabilidad, el mismo que toda sociedad mercantil o toda sociedad de capital. Simplemente van a responder con la aportación que ya han efectuado al capital social. Es decir, está limitada a esa aportación que ya han efectuado a la hora de integrarse como personas socias de la sociedad laboral. Existe esa excepción que afecta a las personas que integran los órganos de administración, que puede traducirse en responsabilidad personal, pero bueno, que exige también comportamientos o actuaciones de gestión por parte de las personas que integran los órganos de administración, pues bueno, actuaciones fraudulentas o negligentes. Quiero decir que no es habitual, ni es fácil, ni ocurre que las personas socias que integran o forman parte de los órganos de administración respondan personalmente. No, es decir, tiene que darse supuestos muy concretos y no es habitual. Capitalización del desempleo. Aquí, bueno, pues la legislación laboral en un momento determinado en el pasado, pues permitían capitalizar el desempleo para constituir dos fórmulas jurídicas concretas, una de ellas era la sociedad laboral. Ahora lo han aperturado ya a más fórmulas jurídicas, eso es verdad, pero bueno, en la sociedad laboral, cuando se constituye una sociedad laboral, la persona socia trabajadora que está en situación legal de desempleo, esa futura persona socia trabajadora fundadora que está en situación legal de desempleo y tiene acceso a la prestación, puede capitalizar, puede cobrar en un solo pago esa prestación por desempleo a la que tiene derecho para aportarla al capital social de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, se puede capitalizar la totalidad o una parte de esa prestación por desempleo a la que se tiene derecho, en función, bueno, pues de las necesidades de capital que pueda necesitar el proyecto empresarial, ¿no? Entonces, tenemos esa posibilidad. Aquí el SEPE nos brinda la oportunidad de capitalizarlo todo o solo una parte, lo cual es importante. Se ha de acreditar efectivamente la constitución de una sociedad laboral, para eso hay que presentar escrituras, el desembolso del capital social en la cuenta bancaria abierta a nombre de la empresa y demás, ¿no? Para que el SEPE efectivamente vea que esa persona que ha solicitado la capitalización se ha incorporado como persona socia trabajadora en una sociedad laboral y ha causado alta como trabajadora indefinida. Estas prestaciones por desempleo que se capitalizan tienen el aspecto positivo de que cuentan con una exención en el IRPF. Se consideran exentas siempre que se destinen al capital social de una sociedad laboral. Y en función, en el supuesto de que se capitalice la totalidad de la prestación por desempleo, incluso la persona puede acceder a una subvención de las cuotas a la seguridad social, con cargo a los presupuestos generales. Con lo cual, pues digamos que es una ayuda muy interesante para poner en marcha una empresa, una sociedad laboral. Como sociedad laboral tiene algunas ayudas específicas dentro de lo que es la Dirección de Economía Social del Gobierno vasco, que son las ayudas para emprender en economía social, que son por la constitución de la propia sociedad laboral. Es una ayuda a fondo perdido, que puede ser de 4.000 euritos por cada persona socia trabajadora, evidentemente siempre que cada una de estas personas aporte esos 4.000 euros, es decir, son 4.000 euros en función también de ese desembolso individual que efectúa cada una de las personas socias trabajadoras, que se puede ver incrementado también pues, en 300 euritos más si esa persona socia trabajadora forma parte de alguno de estos colectivos, de alguno de los colectivos que generalmente se consideran desfavorecidos. ¿De acuerdo? Existe otra ayuda particular para la propia persona socia trabajadora que aporta capital social, ¿no? Que puede ser, pues va en función de la situación legal de desempleo, hay que acreditar situación legal de desempleo de 3 meses, creo recordar, para poder acceder a esta ayudita, y puede ser pues de 1.200 euros o 1.500 en función si la persona pues es hombre o mujer, ¿no? Aquí nos encontramos también con discriminación positiva. Y luego accede también la sociedad laboral a la ayuda que otorga la Diputación Foral de Vizcaya, la del programa de fomento del autoempleo, la famosa ayuda de puesta en marcha y creación de empresas,
porque como sabéis, esta ayuda contempla una serie de aspectos, bueno, es una ayuda por concurrencia competitiva y contempla una serie de aspectos que se van puntuando en función, bueno, pues de que se cumplan una serie de características. Y uno de estos aspectos que se tiene en cuenta es la fórmula jurídica que se elige para poner en marcha el proyecto. Y la única fórmula o las únicas fórmulas jurídicas que puntúan en este capítulo son la sociedad laboral y la cooperativa. Con lo cual, pues digamos que de parte por las instituciones o las entidades públicas también se está poniendo en valor, se está fomentando este tipo de fórmulas. No sé cuánto te queda, pero nos quedan ya estoy. Sí. Nos quedan 5 minutos y hay preguntas en el chat, así que la gente ¿sí? está muy interesada. Yo decía que esto iba a ser interesante. Pues ya he terminado. Y, mira, acabo de ver perfecto. ahora. Y lo estamos viendo en el chat, así que no me gustaría que terminásemos en estos minutos que nos quedan sin por lo menos responder a estas preguntas del chat. Una concretamente de la sociedad laboral, luego hay otra que es sociedad limitada unipersonal, pero creo que también podemos hablar sobre ello. Nos dice Ana Arrieta Calleja, en el caso de la excepción 2, dos socios trabajadores, ¿puede estar uno como autónomo y el otro como trabajador por cuenta ajena? No, como la propia ley nos está exigiendo que cada una de esas personas socias trabajadoras, en este supuesto tan específico, tenga la mitad del capital social cada una necesariamente, obligatoriamente se van a tener que encuadrar las dos en el régimen especial de trabajadores autónomos. No cabe esa posibilidad. No, las dos personas van autónomos. Otra pregunta que nos hace Gloria Mora. Dice, cuando no puedes constituir una SL porque estás sola, ¿la SL unipersonal puede ser una buena opción? Por si pueden compartir su opinión sobre las SLU. Bien, y de hecho sí que es verdad que no voy a decir que se constituyan muchas, pero sí es una opción. No es la más habitual, pero puede ser una opción. Yo no la veo tampoco incompatible. Ya os digo, no es lo habitual. Normalmente cuando constituyes una sociedad mercantil, normalmente vas acompañado, suele ser más habitual. Sobre todo, porque una sociedad limitada no exige un capital muy elevado, ¿no? 3.000 euros, pues más o menos puede ser un capital accesible. Pero generalmente cuando constituís una sociedad mercantil también, por el tipo de obligaciones, por el tipo de burocracia y de formalidades que exige, normalmente suele realizarse en compañía de otras personas promotoras o emprendedoras. Pero se constituye, no es tampoco una mala opción. Igual si estás pensando en blindar esa responsabilidad personal, yo aquí diría, pese a constituirse en una sociedad mercantil, claro, esa única persona socia va a formar parte obligatoriamente y necesariamente del órgano de administración, con lo cual sí que blindas esa responsabilidad personal, pero siempre va a planear, dependiendo de cómo gestiones. Si gestionas, de manera, digamos, legal, transparente y clara, nunca vas a tener ningún problema. Pero que siempre, dependiendo de cómo gestiones tu empresa, en una sociedad también mercantil, como órgano, como administrador único, que seguramente en esa sociedad unipersonal va a ser, ese blindaje completo, pues tampoco igual se da, ¿no? Pero en principio tampoco lo veo yo, no es una mala opción. Yo no lo veo mala opción tampoco. Y una última, Jimmy John, que le tenemos especialmente activo en el chat, que nos dice, yo creo que de alguna manera se ha respondido, ¿no?, a lo largo de la conferencia, pero por si quieres dar algún detalle concreto. Nos dice cuál es el orden y el procedimiento para crear y legalizar una sociedad para tu nueva empresa. El constituir, los trámites para constituir. En este tipo de empresas los trámites son idénticos a los de una sociedad anónima o limitada. En primer lugar, hay que solicitar una denominación social al Registro Mercantil Central, ¿de acuerdo? Ese nombre social que queremos que tenga nuestra empresa. Posteriormente, una vez que ya tengamos ese certificado negativo de la denominación social, hay que aperturar una cuenta bancaria con ese nombre social y depositar ese capital social mínimo que exige la fórmula jurídica por la que optemos. Sociedad anónima laboral, 60.000 euros, 60.000 desembolsando 25%, o sociedad limitada laboral, 3.000 euritos. Y posteriormente ya nos vamos al notario, y firmamos la escritura de constitución, y una vez que tenemos la escritura de constitución ya realizamos el resto de trámites. Obtenemos el NIF,
nos damos de alta en obligaciones fiscales, en el impuesto de actividades económicas y ya luego, posteriormente, nos vamos a dar de alta en el régimen de la seguridad social que corresponda. Si es una sociedad familiar o es una sociedad laboral de 2 personas, pues en autónomos. Si es una sociedad ya con 3 personas en las que no exista esa relación de parentesco o esa relación matrimonial, nos daremos de alta en el régimen general de la seguridad social. Y simultáneamente esa escritura de constitución se remitirá al Gobierno vasco, al Registro de Sociedades Laborales de Euskadi, para que la califique como tal sociedad laboral. Previamente a inscribirse en el registro mercantil, obligatoriamente cualquier escritura de una sociedad laboral tiene que remitirse o tiene que pasar antes por el Registro de Sociedades Laborales de Euskadi, que es el órgano que tiene que verificar, validar que esos estatutos o esa escritura se corresponde con los requisitos o cumple los requisitos jurídicos y legales de una sociedad laboral. Y posteriormente, con esa calificación como sociedad laboral, se inscribe ya finalmente la escritura en el registro mercantil. Digamos que estos son los pasos para poner legalmente en marcha y decir, bueno, pues aquí tienes todos los trámites y ya tienes formalmente y oficialmente tu empresa ya operativa. Pues insisto, ha sido muy interesante y eso se ve en la participación de la audiencia, ¿eh? Eso lo vemos en los medios de comunicación todos los días. Cuando contamos algo que gusta, están continuamente mandándonos preguntas porque quieren saber cosas. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, es lo que hay. También es lo que, de alguna manera, lo que nos pasa en los medios de comunicación siempre, que no podemos estirarlo por mucho que queramos. Así que ahí nos quedamos. Vamos a quedarnos ahí. Ha sido muy interesante. Olatxa Oregizar, muy interesante Javier Muñecas. Nos quedamos sin tiempo para charlar tú y yo de las cosas de la historia, que es lo que decía al principio, que es lo que me gusta, pero bueno, organizaremos otra charla. Por eso que no quede. Bueno, cerramos aquí de momento esta mesa redonda y les voy a dejar para que piensen durante 14 minutos, a las 11 en punto estamos aquí de nuevo, una pregunta en el aire. ¿Creen ustedes que existen los estereotipos de género en el emprendimiento? Vamos a hablar de eso a partir de las 11 de la mañana. Hasta ahora.